Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Logic. Bienvenidos a otra sesión más del Legal Tech Summit 2023. En esta sesión vamos a estar platicando sobre el Generative Inteligencia Artificial y ChatGPT. Y para platicarnos al fondo de este tema, hoy tenemos como invitado a Ezequiel Brown, quien es CEO y fundador de Brevity, socio fundador y miembro de la comisión directiva de Alta. Maestro Ezequiel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por Está estar muy aquí bien. y por aceptarnos la invitación, maestro. Hoy tenemos preparadas varias preguntas para ti, pero antes de comenzar, por favor, danos una breve descripción de tu trayectoria, de tu proyecto, algo que nos quisieras contar antes de comenzar. Perfecto, te cuento un poco, ¿no? Yo soy abogado, ejercí como abogado durante unos 15 años y y luego mis últimos años como abogado asesoré a muchas startups, me fui enamorando del mundo emprendedor y en ese camino de enamorarme del mundo emprendedor fue que decidí lanzar Brevity para mejorar lo que es la comunicación de los abogados digamos, sus colegas adentro de la organización y una mejor manera de informar todo lo que es información corporativa societaria, que es la que quizás uno todos los días necesita ver. Entonces, nuestro sistema lo que hace es que las empresas puedan, que los directores legales y las gerencias legales de empresas puedan comunicarse con el resto de las áreas en una forma más efectiva, tanto para ellos como para los demás. Esto fue hace unos ya 3 años que decidí hacer esto y estamos muy contentos. Estoy acá, de hecho, en Ciudad de México porque estamos teniendo una muy buena recepción en México sobre nuestro sistema y ya estamos en 6 países en Latinoamérica, así que muy, muy contento. Y bueno, Alta entiendo que ustedes ya tuvieron una clase con nuestro presidente, es la Asociación de Impulsores Legal Tech en Argentina, que hemos tenido una recepción increíble, nacimos hace un par de semanas nomás, pero entre nuestros miembros fundadores tenemos gente de las Big Four, estudios jurídicos importantes, empresas con eh, directorios legales que tienen mucha avanzada y también actores de la academia y del Poder Judicial y todo lo que es innovación en Poder Judicial, así que muy contento. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí en México y en este Legal Tech. Maestro, pues hoy tenemos preparadas algunas preguntas para ti. Como hemos estado platicando a lo largo de la mañana y seguramente el resto del día, la inteligencia artificial no es algo nuevo, pero cada vez está más al alcance de todos a un clic de distancia. Entonces yo te pregunto, ¿estamos ante una revolución? ¿Cómo ves lo que estamos viviendo en cuanto a expectativas y temores? Bueno, muy buena la pregunta y creo que para enfocar lo que yo veo siempre es que hay a veces eh, muy diferentes tiempos en los que una persona habla. Cuando la gente habla de distopia y de una inteligencia artificial destruyendo trabajos o conquistando el mundo, está hablando de riesgos a largo plazo, en las oportunidades de automatización, dada nuestra necesidad de una exactitud muy alta, las posibilidades hoy son limitadas, pero me gusta tener esta frase de Bill Gates, que para mí resume mucho cómo lo estamos viviendo hoy. Y luego quiero hablarles del hype cycle, pero Bill Gates dice, la mayoría de la gente sobreestima lo que podemos hacer con una tecnología en el año 1 o en el año 2 y se subestima lo que se va a poder hacer en 10 años. Entonces, hoy vemos como gente, y lo vamos a ver durante toda esta conversación, eh, piensa que hoy ChatGPT o Bard o Document AI o lo que fuere, como inteligencia artificial generativa, puede hacer mucho más de lo que hace o mucho mejor de lo que lo hace, pero le pierde visión de lo que puede hacer dentro de 10 años. Entonces, acá si querés pasamos un poco más hacia adelante. No sé si todos conocen y si quieren ir haciendo preguntas sobre esto. Esta es una curva que se llama la Hype Cycle de Gartner, que es muy famosa y que se aplica a casi todas las tecnologías, que significa que hay un momento de hype donde las expectativas, perdón, de impacto son muy, muy fuertes
y que luego, naturalmente, a esas mega expectativas empezamos a una curva descendente muy fuerte también cuando uno empieza a ver las fallas de esa nueva tecnología. Las nuevas tecnologías, por definición, cuando se lanzan con un montón de... Esto estoy quizás... habría que exceptuar lo que es, ¿cómo decirlo? Medicina o algo, que no se lanzan cosas que son minimum viable products o prototipos, sino que directamente estamos arriba, pero cuando uno empieza a conocerse y empieza ese hype, todo el mundo habla de esto, todo el mundo está tratando de ver cómo lo va a implementar en sus trabajos y todos creen que la tecnología va a ser ahora lo que por ahí va a ser dentro de 5 o 10 o 15 años. Em, el, hoy si tuvieran, ahora vos qué opinas, Melanie, si tuvieras que decir a dónde estamos con ChatGPT, yo tengo mi opinión, pero no sé vos cómo lo ves. Claro, creo que cada vez tenemos más al alcance y justamente esta mañana hemos hablado de estos errores que tú comentas que se lanzan y que se van mejorando con el tiempo. Si usaron ChatGPT al inicio del año, también decía cosas todavía más incoherentes. Siento que el mismo uso que le estamos dando hace que vaya mejorando y justamente lo que comenta de este ciclo, ¿no? Perfecto. Y si seguimos más adelante, a mí creo que siempre está bueno tener en cuenta perspectiva histórica de cómo fueron las cosas, particularmente con inteligencia artificial. Y esto se llaman los AI Winters, que fueron momentos donde pasan cosas muy, muy fuertes y eso genera que todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo proyecta esto, que fue, por ejemplo, cuando Kasparov pierde contra Deep Blue, o cuando Watson ganó Jeopardy, o cuando Go gana el mejor juego, el juego más complejo del mundo, que es un juego, el Go, que es un juego que se juega, Go se le dice, creo que en realidad China o Japón. Entonces, cada vez que hay estas cosas, hay un salto de expectativas y de crecimiento. Em, no sabemos qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, no sé si ahora, yo creo que estamos en otra era, creo que empezó la era de AI, pero bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando a medida que avanzamos en la clase. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente, maestro, quisiera preguntarte si consideras que, por ejemplo, ChatGPT tendría alguna responsabilidad o a lo mejor ya lo firmamos en el acepto términos y condiciones y ya no pasa nada, pero ¿qué nos puedes platicar al respecto? Porque, pues como vimos, puede tener bastantes errores en cualquier tema, específicamente temas legales, de legislación, etcétera. Entonces, ¿cuál sería tu opinión? ¿Tendría alguna responsabilidad por dar información no adecuada o no? Yo creo que bajo ninguna circunstancia, pero para empezar porque nosotros como abogados, y ahí creo que tenemos una responsabilidad ética muy fuerte. Siempre digo, y hay todo un movimiento de gente que por ahí piensa como yo y que o piensa más extremo o menos, pero como abogados tenemos un monopolio, ¿no? O sea, nadie puede, si no es un abogado, defender a gente en la corte. El servicio de justicia está establecido de manera tal que, al igual que los médicos con la medicina, los abogados con su profesión, arquitectos con la suya. Entonces, nosotros no podemos despegarnos de la responsabilidad por usar herramientas y echarle la culpa a esas herramientas. O sea, supongamos que te lo pongo con una tecnología que ya tenemos todos muy, muy interiorizada. Yo busco jurisprudencia en Thomson Reuters, en LexisNexis, en Westlaw, en lo que fuere, y el sistema se olvida de mandarme, o sea, yo confío que esa es el último fallo sobre un tema, y en realidad yo usé mal alguna de las palabras claves y entonces no me trajo una jurisprudencia más actual. ¿Le puedo echar la culpa realmente al sistema? Entonces, nuestra responsabilidad como profesionales, y yo creo que cada vez que usé ChatGPT para cosas un poco más complejas, los mejores resultados fueron luego de 6 7 8 prompts y ir refinando las respuestas y refinando las cosas. Me ha pasado de consultar temas por ahí económicos, donde eran tablas y que revisando eran tablas de por ahí 15 líneas y la línea 13 estaba mal, todas las demás estaban bien.
Entonces, hoy, y creo que durante mucho tiempo más, tenemos que pensar en la cobotización o el trabajo humano aumentado y conjunto con la inteligencia artificial. Entonces, en ningún caso, yo creo que podemos sacarnos de responsabilidad y limitarnos la responsabilidad. Creo que de todos modos tiene otra cara de la moneda, que es cuando los resultados son mejores gracias a la tecnología, y eso los dejo para que cada uno lo piense y lo analice, es cuán obligado estoy en usar esa tecnología para que mi cliente tenga el mejor servicio, ¿no? O sea, éticamente, ¿puedo no usar la mejor tecnología para darle un servicio? Es una pregunta que dejo ahí para que cada uno lo piense. Muchas gracias, maestro. Bastante claro. Y aquí nos dejabas este timeline de estos distintos grandes picos de inteligencia artificial que hemos tenido en la historia. Y la pregunta siguiente ¿es diferente esta vez a otros momentos de hype en la inteligencia artificial? Bueno, yo diría la respuesta sí. Y creo que esto es 100% una opinión mía, pero es lo que uno ve. Acabo de volver, tuve la suerte de que a Verity le invitaron, pues estamos en un programa de Google for Startups, a Google Next, que es un evento multitudinario de Google que hace durante 3 días una exposición de las tecnologías, charlas, demostraciones y demás. Y tanto las cosas que se anunciaron que ya están disponibles a partir fue el lunes, no, a partir del martes, que fue el primer día, como aquellas que van a ir haciendo desarrollo, o sea, o rollout en los próximos meses, es realmente impresionante. O sea, porque uno piensa en el chat. El chat es lo que fue, que creo que lo que ayudó muy, muy fuerte, que fue ChatGPT, y la gente en Google lo dice, la verdad que por un lado nos ganaron, nos primerearon, por decirlo como decimos en Argentina, pero por otro lado, el nivel de adopción es tan fuerte que eso yo creo que llegamos a un salto, o sea, si bien vamos a tener una curva en ese hype, vamos a bajar, pero no vamos a entrar en un winter como podríamos haber entrado en otro momento. Sí creo que es importante entender, y eso también lo vamos a ir viendo, dónde están las oportunidades y los riesgos a distintos plazos y a distintos tiempos. Pero este cuadro, que probablemente muchos lo hayan visto, quizás es cuánto tiempo tardamos en llegar a 1 millón de usuarios, distintas plataformas, y en meses, ¿no? Y miren lo que fue ChatGPT. Entonces, ese nivel de adopción masiva, ese nivel de conocimiento masivo, en la medida que la gente vaya entendiendo las expectativas y vaya entendiendo hacia dónde se puede dar más, dónde se puede dar menos, dónde es el fuerte de estas cosas y dónde son las debilidades, eh, el cycle va a bajar, va a haber gente que va a decir, esto yo pensé que me iba a ayudar y no me ayuda o no me ayuda para esto, pero va a bajar a un piso que es muy superior a cualquier cosa que nos hubiéramos imaginado. Excelente, maestro. También por aquí nos compartías esta imagen. ¿Nos puedes platicar un poco de este proyecto? Esto básicamente era el theme de Google Next. Eso les quería contar de este evento porque acabo de llegar de allí, o sea, terminó ayer. Y esto es una inteligencia artificial que desarrolla imágenes y que desarrolla arte y fue impresionante. Pero yo les puedo garantizar que lo que yo vi ahora que va a estar sacando Google y va a ser distintos tiempos para distintas jurisdicciones y idiomas, va a cambiar el mundo mucho más ahora de lo que ya está cambiado con ChatGPT o Bard. Em, y creo que también, y lo vamos a ver después, pero Copilot en Microsoft va a ser un game changer para los abogados y tanto Google como Microsoft lo que están pensando, Google está sacando una cosa que se llama Duet AI para escribir juntos. Microsoft está sacando Copilot. Yo creo que en eso Microsoft tiene una ventaja, que es que todos trabajamos mucho más en Word, ¿no? Pero creo que esas dos cosas, para que tengan una noción, ambos están pensando en cobrar por usuario lo mismo que hoy cobran por todo su suite de Workspace o de Office. Entonces, hoy el usuario de Office 365 sale $30 aproximadamente,
y uno le da acceso a Word, a Excel, a PowerPoint, etcétera. Si quiero acceder a la tecnología de la inteligencia artificial, va a doblar el precio. Eso, lo mismo va a pasar con Google. Entonces, eso para mí lo que más marca y que más impresionante es, sentido que ellos ven que el valor que le va a dar al usuario el nuevo sistema de inteligencia artificial es el mismo que ya le da. Pensemos lo poderoso que son lo que hacemos con Excel, con Word. O sea, nuestro día a día es eso, ¿no? Como abogados. Entonces, que alguien diga, voy a generar algo que va a duplicar el valor que vos vas a ver de nuestros productos. Entonces, quería aprovechar esta imagen básicamente para contar lo que viví estos 3 días. Em, y no solamente para que lo tengan y estemos atentos, en que no es solamente la parte de interfaz con el cliente. Copilot y Duet van a ayudarles a desarrollar mejor marketing para abogados, van a ayudarlos a escribir mejor porque van a tenerlo insertos en Google Docs o en Excel o en Microsoft Word. Em, Luego sí, el chat para hacerle preguntas y demás. El chat es, creo que lo que impulsó un cambio muy fuerte por la adopción masiva y porque además nos va a permitir desarrollar cosas como abogados, plataformas, aplicaciones y demás sin código. Había y se puede hacer, pero esto va a ser infinitamente más grande. Qué increíble, maestro. ¿De qué manera pretenden ellos eliminar este margen de error? Como dices, se atreven a duplicar el precio porque saben que su producto está muy bien hecho. Entonces, ¿qué ofrecen en ese sentido para el tema de la información, redacción? ¿Qué es lo que mencionaban en ese evento? Lo que se mencionó mucho es volver y en general todo el mundo coincidía en una matriz donde a mayor nivel de exactitud que necesito, más supervisión necesita la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, lo importante que todos entendemos es que hoy es la peor versión de su sistema, ¿no? Mientras nosotros hablamos, está mejorando por el uso y el entrenamiento que le dan todos los demás constantemente. Entonces, la propuesta de todos los distintos vendors que usan inteligencia artificial, en este caso eran todos de Google, pero también hablaban de Microsoft, eh, que Microsoft es OpenAI y al final es avanzar mucho más ahora en donde menos exactitud necesito. Es decir, yo creo que los newsletters de los estudios de abogados podrían ser infinitamente superiores o más fáciles de hacer y más reducidos. Los contenidos educativos lo mismo, las presentaciones que uno le tenga que hacer a clientes, todas esas primeras versiones. Ahora, respecto a lo que es eh, contenido jurídico, yo creo que lo que marcaba mucho es, bueno, tomen lo que es estructura de un escrito, estructura de las cosas y después trabajen lo que ustedes saben que necesitan mucha mayor exactitud, donde ustedes son mejores que nadie. Entonces, yo siempre hablo cuando hablamos de los abogados y la tecnología, que cuando yo estudiaba en la universidad te enseñaban a buscar jurisprudencia en los en los libros físicos de jurisprudencia. Yo he ido en Buenos Aires está la Biblioteca La Corte, en el Palacio de Tribunales. Nadie se horrorizó porque de repente usáramos buscadores, ¿no? Y que nos ahorraban un montón de tiempo. Entonces, es entender dónde está el mayor valor que damos nosotros como humanos y la inteligencia artificial como tal. Entonces, un template, yo usaría toda mi vida inteligencia artificial para que me genere una primera versión y yo corregirlo y mejorarlo. Eh, y sabría, bueno, de nuevo esto, en que para ciertas tareas voy a necesitar mucho más supervisión que para otras. Excelente, bastante claro, maestro. Y siguiendo en esta pregunta de este hype, nos regalabas esta diapositiva que nos dice que es más barato que nunca hacer estas aplicaciones. ¿Nos puedes platicar más al respecto? Sí, ahí no pusimos las fechas porque no eran demasiado exactas, pero contábamos un poco cuán caro era entrar a la tecnología de la información. Entonces, si yo quería vender un software o un sistema de computación hace 30 años, yo tenía que tener mis propios servidores para poder generar una mini nube para mis clientes de software, ¿no?
Eso era tener una infraestructura propia, era carísimo desarrollar. Tener una startup de tecnología requería un montón de inversión porque yo tenía que tener mis servidores, tenía que tener mis mantenimientos de servidores y luego el cliente tenía que tener servidores propios e instalar software en sus servidores propios también. Entonces, toda la logística, toda la infraestructura era muy cara. ¿Cuál fue el gran cambio a nivel mundial? Fue la nube. La nube nos permitió tener infraestructura como servicios. Brevity tiene infraestructura en la nube de Google, no en Google Workspace, sino en Google Cloud Platform. Está Azure en Microsoft, está Amazon Web Services, hay en Oracle, y todo eso permite reducir mm, en 99% si se quiere, el costo de sacar un producto de software al mercado y de mantenerlo. Software as a Service, que es el SaaS, es lo que generó un nuevo modelo de negocio. Es que vos me pagás por suscripción. O sea, si uno piensa el costo que yo le pago a Netflix versus lo que me da, es infinito, muy, muy, muy barato, ¿no? Si yo les hubiera dicho antes de conocer Netflix que por $10, 15, no sé cuánto sale ahora, van a tener cientos y cientos de películas y cientos de series, me dirían que soy un ridículo. Netflix lo puede hacer porque uno paga solamente por el uso. Eso es el software as a service. Hasta hace un par de meses, hoy si yo quería desarrollar una inteligencia artificial, tenía que desarrollar mis propios modelos, tenía que entrenar un modelo, tenía que tener data scientists específicos, especializados, que era muy, muy caro, había muy poca gente también que lo hacía, y no podía subirme a una estructura de otros, ¿no? Entonces, Logic es mi nuevo Netflix, dicen ahí. Está muy bien. Es mejor que Netflix porque uno lo educa y se mejora, ¿no? Em, entonces, lo que vemos ahora es AI as a Service. Entonces, ¿qué significa esto? Que más allá de la adopción masiva que tuvimos con ChatGPT, cada vez más vamos a encontrar más aplicación de inteligencia artificial. Si uno, no sé cuántos, o si ya hablaron de ChatGPT Plus y los plugins, que son una especie de App Store donde uno va cargando distintas mejoras y que cada desarrollo puede hacerlo. Pero hoy desarrollar una aplicación de inteligencia artificial se puede incluso, lo acabo de ver, sin código, escribiendo a un chat que lee y entiende mi lenguaje natural y escribe código solo. Entonces, esto va a generar que la oferta de tecnología va a subir infinitamente y eso va a su vez generar que mucha más gente pueda acceder a inteligencia artificial más barata. Por eso yo creo que ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Maestro, también otra de las preguntas que tenemos para ti es, tomando el guante de análisis de los tiempos, ¿cuáles son los desafíos de corto, mediano y largo plazo? Bueno, ahí, pobre, a mí me mata que el titular del New York Times decía The ChatGPT Lawyer. Pobre, va a quedar en la historia como eso. No sé si ya hablaron de esto. El caso del abogado que yo sinceramente cuando leí que el tipo tenía 25 años de experiencia me impresionó. Pensé que era alguien mucho más joven o que le había derivado el análisis o la búsqueda de jurisprudencia a un junior o algo por el estilo. Pero, ¿qué pasa? Este caso es paradigmático en el sentido no de un error de la inteligencia artificial. Es paradigmático en el sentido que el error de las expectativas y cómo por errores en nuestras expectativas nosotros tenemos resultados erróneos, ¿no? Como yo le decía, me ha pasado de ver en ciertos casos que ChatGPT me da unos razonamientos increíbles, pero me cita mal los códigos. Me ha pasado que me da bien la respuesta, pero me cita mal el artículo. Y que cuando le pregunto de vuelta por el artículo, peor, me lo inventa. Entonces, entender en cuáles son los mejores usos, cuáles son sus limitaciones, y esto sí va a ocurrir durante mucho tiempo más, que el resultado, el mejor resultado, hay una frase que ya es súper cliché y súper ya
escuchada por todos lados, no nos va a reemplazar una inteligencia artificial, nos va a reemplazar un abogado que use inteligencia artificial. Entonces, el trabajo conjunto y el trabajo de supervisión, y nosotros tenemos que pensar que así como probablemente si yo le pido a un paralegal que está en primer año de la universidad un escrito complejo y me lo trae, yo no lo mando directo al cliente, no lo firmo, sino que lo reviso. Esto tenemos que pensar que es lo mismo y entender dónde están las cosas que va a ser mejor o más rápido. Y hoy en día, bueno, hay una cuestión muy fuerte de data privacy, ¿no? Y diría otra cosa más, de que es de IP, que eso todavía, como dicen los americanos, jury still out. Hay juicios ya pendientes de grandes compañías, de músicos, de imágenes y demás que dicen, a mí estas inteligencias, estos LLMs se entrenaron con mi data y ahora están produciendo cosas y se entrenaron con mis datos que están públicos. Entonces, esos IP, conflictos de IP va a ser interesante ver cómo se desarrollan. Y después lo data privacy y esto es en el corto plazo, ¿no? Yo he visto más de una empresa que me pasó un amigo que es director de un banco grande y me dice, a mí me hablan de ChatGPT y a mí en el banco me tienen bloqueado por firewall usar LinkedIn, no sé, pero, o sea, no, estoy muy lejos de todo eso. Creo que sí es importante entender cuáles son los riesgos de data privacy y por qué, y depende también de la información que manejo de mis clientes, cuán sensible sea, dónde pueden comprobar. Y alguien decía algo muy interesante en este evento de Google Next, que habló el founder de Rocket Lawyer, que es una startup que existe hace, no sé, 25 años en Estados Unidos, que decía, lo más importante es no, ahora se me fue la línea, ¿no? No tanto pensar en el 0 o 1, ¿no? O sea, decir, no tengo que pasarle todo a un sistema. Por ahí lo más sensible me lo puedo quedar en algo más seguro si yo siento que on-premise y en mi servidor y nada más, y pasar a la nube todo lo demás. Entonces, entender que hay cosas que, o sea, que no todo tiene que ser 0 y 1 y que igual uno puede lograr mucha eficiencia de alguna manera. Bastante claro, maestro. Ahora platícanos sobre este riesgo mediano plazo. Puse esta frase de un estudio de McKinsey porque me pareció muy, muy fuerte. El, Ahí las preguntas cómo hacemos, Mariana, y después tenemos un momento de preguntas. Por ahí hay algunas preguntas en el chat. No sé si. Sí, maestro, nos preguntan antes de continuar con la respuesta, ¿qué herramientas de inteligencia artificial recomiendas para la práctica del día a día de los abogados? Bueno, ahí yo diría que esperaría un poco a ver qué pasa con Copilot. El día a día de los abogados, obviamente, depende de la práctica de uno. Hay herramientas de e-discovery muy, muy buenas, que es básicamente poder hacer un due diligence de cientos y cientos de contratos o miles de contratos por palabras claves que los busca y el sistema te los reconoce. Y la clasificación de documentos. Creo que el contenido, y creo que es la práctica del día a día debería incluir para todos nosotros un marketing personal y un marketing con nuestros clientes y una mejor manera de comunicarle a nuestros clientes, aunque no sea marketing, las novedades. Y en eso tener a un sistema que me lea las resoluciones de cada día, me lea el boletín oficial y me haga un resumen, y yo le diga, decime qué le paso a mis clientes que hacen minería, y entonces que me haga un newsletter sobre eso, que me diga para los de minería tal cosa, para los de banco tal otra. Creo que eso es muy bueno, y, y todo lo que sea búsqueda de jurisprudencia. Yo la verdad que no quiero decir nombres específicamente. em, Si quieren, después sí puedo mandar un resumen de todas las startups o todas las empresas más consolidadas que fueron informando o avisando de eh, avances de IA generativa. Pero mi recomendación es entren pidan unos créditos en OpenAI, unos créditos en Google y jueguen ustedes con crear sus propias cosas. Em, pero sí, yo diría esas.
que si quieren después me ven y puedo mandar y se lo mandamos a todos los usuarios, un listado de todas las empresas legales, que fueron muchas, que anunciaron funcionalidades o features de inteligencia artificial generativa. Excelente, la esperamos. Muchas gracias. Volviendo a esto, a ver, ¿qué creo que lo que nos tenemos que focalizar hoy es que, y a mí me impresionó mucho esto de que el promedio del tiempo de vida útil de los skills que aprendemos hoy es menos de 5 años, ¿no? Y que en algunas cosas técnicas en menos de 2 años y medio. Entonces, tenemos que generar que nuestros equipos jurídicos estén al día de las cosas, estén al día de las tecnologías, estén al día de las implicancias de estas tecnologías en el derecho. Porque no solamente es qué uso para mi día a día, sino que si bien un cliente que usó una inteligencia artificial para Human Resources y que ahora tiene un juicio porque la inteligencia artificial discriminó, porque históricamente el promedio de gente que llegaba a puestos de director no eran mujeres, entonces discrimina a las mujeres. Es lo que pasa en muchos sistemas de Human Resources de inteligencia artificial. O el Estado, hay un caso famoso en Florida que una inteligencia artificial discriminaba sistemáticamente a la gente de raza negra para darle o no eh, libertad condicional. ¿Por qué? Porque veía estadísticas donde el sistema mismo estaba sesgado. Entonces, yo creo que es el entrenar todo el tiempo, porque si nosotros no nos entrenamos hoy, a mediano plazo vamos a ser obsoletos. Versus gente que esté entrenada, ¿no? No de vuelta, no contra tecnología, sino que vamos a ser obsoletos. Ese es un riesgo muy fuerte que creo que no es, como no es inmediato, no todos, igual sí creo porque los que están acá, porque están acá, con lo cual están buscando capacitarse y capaz y estar eh, informándose de lo que pasa en el día a día, pero eso diría que sería esto, y me impresionó mucho la frase y los tiempos, los cortos tiempos a los que se refieren en ese sentido. Maestro, ¿y qué sucede a largo plazo? Que de por sí el mediano ya, pues está bastante Puede lejos, pero ¿qué preocupar, sucede? sí. Bueno, a largo plazo, no sé si alguno de ustedes leyó esto, fue famoso, y que fueron, digamos, una carta abierta de muchos científicos especializados en inteligencia artificial. Perdón, un segundo. Que fue, bueno, Elon Musk fue uno de ellos, entonces fue muy famoso la carta. Pero esto es una distopia, ¿no? ¿Qué pasa con cuando tengamos lo que es inteligencia artificial general? Estamos muy lejos de eso. Pero inteligencia artificial general es una inteligencia artificial que hace todo mejor que los humanos. Y luego el otro miedo que se tiene es que esto va a ocurrir de un día para otro. O sea, va a haber un momento en el que la inteligencia artificial se va a hacer consciente de sí misma, va a ser más inteligente que quienes la desarrollaron, y se llama eso explosión de inteligencia. Y hay un montón de libros y de papers y demás sobre esto. Sí, por ahí, Alfredo, no sé si lo compararía en ese sentido, porque esto estamos creando algo que se va a desarrollar y va a crecer y aprende sola. Esa es la característica. A ver, creo que se está trabando nuestro ponente. Déjenme un segundito. Un momento y reanudamos.
Sí, tuvo una falla en internet. En un momento más reanudamos. Muchas gracias por su paciencia. Ya estamos reconectando en un segundito. Listo, maestro. Lo recuperamos. Les pido mil disculpas. No hay problema, no hay problema. Continuamos sin problema. Bueno, les estaba hablando de un libro que me pareció súper interesante a mí, que se llama Life 3.0, donde muestra el desafío grande que es, nosotros vamos a naturalmente empezar a pedirle a inteligencia artificial ciertos objetivos muy loables y éticos y cosas que muchas veces en un proceso de mucha eficiencia incluye eliminarnos a nosotros del medio, ¿no? Es decir, si yo le digo, y estoy hablando de una inteligencia artificial general, solucionar el problema del medio ambiente o del cambio climático probablemente sea eliminar un montón de actividades humanas. Lo mismo si solucionar el problema de las guerras. Entonces, el desafío no está solamente en que quienes hagan la inteligencia artificial les den objetivos éticos, sino que les den objetivos éticos que se lleven de una manera tal que incluyan al ser humano dentro de esa solución. Igual, incluso así, está el desafío de cómo esas barreras que uno le pone a la inteligencia artificial no son destruidas por la propia inteligencia artificial. Entonces, esto estamos hablando y por eso a mí me gusta hablar de mucho plazo. Esto sí creo que no pasa, no va a pasar de acá a 10 años de que tengamos posibles escenarios de distopia. Pero bueno, existe lo que hay gente que habla de 2030 como el escenario de lo que se llama la singularity, que es el momento en que la inteligencia artificial supera al ser humano. Claro, como en las películas, ¿no? Así lo imaginamos un Sí, poco. pero a mí yo no la vi la película, soy sincero, pero está, no sé si alguno de acá vio Her, por ahí nos puede ayudar. Entiendo que la película Her, la inteligencia artificial al final se aburre del humano, ¿no? O sea, es como que se va. Dice, entonces, la inteligencia artificial puede ser Skynet en Terminator que nos destruye a todos, pero también puede ser eh, que directamente como humanos somos insignificantes. Entonces no es que nos quiera destruir. Nosotros no queremos matar a los animales que estamos matando, pero en nuestro camino los evitamos. Entonces no Claro. necesariamente las distopias, diría que casi ninguna implica que la inteligencia artificial nos destruya a todos por medio de guerra, sino que es mucho más disimulado. De hecho, en estos libros, en todos los escenarios, lo primero que hace es hacerse multimillonario y después empezar a comprar posiciones de poder. Pero bueno, es un poco de ciencia ficción, eh, pero no tanto, porque hay muchos científicos muy serios que estudian mucho este tema y están preocupados. Maestro, para ir cerrando un poco nuestra plática, hablemos ahora de oportunidades. ¿Dónde ves low hanging fruits en nuestra industria? Bueno, ahí es donde yo creo que un poco lo hablaba y un poco la pregunta del participante fue muy buena. ¿Qué herramientas podemos encontrar rápido? Lo que es e-discovery, todo lo que sea due diligence
y sistemas de lectura de mucho, mucho contenido más a largo, digamos, en general, eh, lo que es mucho volumen y lo que es tareas muy rutinarias y bajas. Que eso no necesariamente con inteligencia artificial naturalmente, pero con mucho menos que eso. Hoy hay mucha tecnología a disposición de automatización de documentos, de generación de documentos no code, en plataformas. A mí hay una que me encanta, eh, que se llama Gabel, que es automatización de documentos en procesos no code. Punto. O sea, que uno sin tener que saber nada de documentación. Y eso no es necesariamente inteligencia artificial. Creo que lo más importante es entender para cualquier proceso qué quiero buscar y si la inteligencia artificial es el mejor camino o si tengo tecnologías mucho más simples que me permitan llegar a eso. Eso creo que son las low hanging fruits. El mediano plazo, y eh, creo que yo hablaba con alguien que me encantan esos puestos que tienen algunas personas en fondo de inversión, que es un futurista de profesión. Y te dice que cuando hablas de gente que proyecta el futuro y que piensa el futuro, eh, es difícil no estar de acuerdo en qué va a pasar de acá a 5, 6 o 10 años. En el sentido que cuando empezó a haber streaming, hay un caso famoso, el de Blockbuster, todo el mundo lo conoce porque se quebró. Pero lo que nadie sabe, o que no muchos saben, es que el CEO de Blockbuster dio un discurso a un año de quebrar, diciendo que ellos tenían que cambiar el modelo de negocios y que tenían que irse a streaming, pero que tenían alrededor de 5 años para poder hacerlo. Entonces, el desafío no es tanto qué va a pasar, sino cuándo y de qué manera. Yo creo que Copilot y Duet, AI for Workplace, van a ser game changers realmente porque nos van a dar una posibilidad de trabajar conjuntamente en la redacción de documentos a un nivel que no vemos todavía hoy con nada parecido. Maestro, también por aquí nos agregabas esta imagen, no sé si nos quisieras hablar un poquito, aún tenemos Sí, 5 minutos para cerrar. ahí creo que por ahí, esto fue un error mío, si querés ir hacia, hay dos, esta es la curva, la ley de Moore, no sé si algunos la conocen o no. La ley de Moore lo que decía era que cada 2 años, cada 18 meses iba a duplicar el poder de computación respecto a su última vez. Que eso es básicamente el concepto de exponencialidad, que es yo multiplico por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, el resultado es gigantesco. Esto es la ley de Moore y la exponencialidad, que desde que él la dijo, Moore era el tipo que es de Intel, o sea, el que fabrica microprocesadores, y esto fue real y se sigue cumpliendo. Hay algunos que dicen, bueno, llega un punto en que el poder de procesamiento de los, eh, de los chips, digamos, porque al final, por eso compañías como Nvidia, que es la que produce chips, son tan importantes. Eso es pre-quantum tech, muy bien, José, pero además, a mí hay otra ley que se llama the law, creo que hay un slide posterior, creo. Creo que no. ¿No? Bueno, Sí. hay una ley que se llama la ley de accelerated returns o de resultados acelerados. ¿Qué significa esto? Que yo inteligencia artificial me sirve muchísimo y en sí mismo es un avance gigante. Ahora, si yo mezclo inteligencia artificial con biotecnología, voy a ver que el humano va a vivir más, mejor y va a haber más avances y más rápidos en términos de curación de enfermedades. Todo lo vimos con las vacunas de COVID, ¿no? O sea, fue una tecnología nueva que, o sea, fue la que más eficiente fue la de Pfizer y Moderna, ¿no? O sea, eso fue una tecnología que no existía hasta el momento, que existía con uso más experimental. Entonces, yo invito a pensar en los cambios que se van a retroalimentar y esa ley de resultado de accelerating returns, que es, crezco acá, mejoro la inteligencia artificial, me sube el poder de computación, pero además la inteligencia artificial me va a ayudar a ser un mejor profesional en el, no sé, el que está desarrollando los autos autónomos, entonces voy a tener autos autónomos, los autos autónomos ahorran plata, entonces voy a subir. Cuando
ahora entramos en un momento de crecimiento no exponencial, sino ultra exponencial, y, eh, y esto va un poco de la mano del optimismo hacia el futuro. Creo que lo que vamos a vivir en los próximos años, hay una frase de uno de los fundadores de Singularity que se llama Peter Diamandis, que dice, Don't blink, the future is, don't blink because you will lose the future, y el future is amazing. Entonces, no tengamos miedos a la tecnología, a la inteligencia artificial, aprovechémoslo todo lo que se pueda, entendamos los errores que tiene y dónde hay que supervisarlo, y cómo yo personalmente, en mi experiencia de probar ChatGPT, los mejores resultados que tuve fueron cuando le dediqué tiempo a repreguntarle y corregirlo, y repreguntarle y corregirlo, repreguntarle y corregirlo, y llegar a un resultado. Y eso fue mucho mejor de lo que podía haber llegado sin ayuda, o más rápido sin ayuda, y mejor que si lo hubiera hecho solamente inteligencia artificial. Muchísimas gracias, maestro. Ahora por tiempo tenemos que dar por concluida esta plática. Creo que esta última idea cerró esta pregunta que teníamos de si eras optimista respecto al futuro de la inteligencia artificial. Ya únicamente te pediría si nos puedes compartir tus redes, dónde te encontramos, porque al ser Sí, abogado y estar tan relacionado con esto, queremos aprender más de ti y estar al día de lo que van haciendo en estos proyectos que tienes. buenísimo. Y nosotros y yo estoy pensando en cómo ahora les comparto mi link de LinkedIn, y eh, ojalá conectar con todos los que quieran, y que quieran impulsar. No somos tantos los que todavía estamos ahí pensando en el futuro, y en tratar de impulsar como esto. Quizás, y te robo 2 minutos más, Melanie, porque íbamos a hablar de algo de B2C, que yo creo que es muy, muy importante que también como abogados tratemos de aprovechar la tecnología y esto que nos permite de masificación y de trabajar en cosas en volumen, para que finalmente podamos atender todo ese grupo de gente o de casos de menor cuantía, que quizás no son económicamente viables atendiéndolos de a uno, pero atendiendo a muchos sí, y podamos ayudar a que más gente tenga acceso eh, al servicio de justicia. Muchísimas gracias. Por ahí les dejo el LinkedIn, es con su nombre, entonces estaremos muy pendientes de todo lo que tenga por compartir. Muchísimas gracias por estos 45 minutos que le aprendimos bastante. Entonces fue un gusto tenerlo Gracias, por y aquí. perdón por los problemas de corrección. No, todo bien, maestro. Muchísimas gracias. Y gracias a los Muchas, participantes, que estén bien. muchas gracias. Hasta luego.